Olvídense de Irán, olvídense de Corea del Norte, olvídense de cualquier pequeño país que desafía la hegemonía global. Hay una nación justo en el patio trasero de América que ha sido sancionada, asediada y bloqueada con una furia económica sin precedentes. Y sin embargo, sigue en pie, inquebrantable. Hablamos de Venezuela. Parece una anomalía. La máquina de presión económica más poderosa de la historia, la maquinaria de sanciones de Estados Unidos, ha intentado sofocar a esta nación durante años, buscando el colapso, el cambio de régimen, la sumisión. Pero hay un secreto que Washington y Wall Street no quieren que sepas. Han fracasado estrepitosamente. Este fracaso es la evidencia más clara de que la arquitectura del poder financiero global está agrietándose. El caso de Venezuela es el test de estrés que ha demostrado que la economía mundial está desarrollando anticuerpos contra la hegemonía del dólar. El país intocable no lo es por su fuerza militar, sino por la profunda reestructuración de sus alianzas. Lo que está sucediendo en Venezuela es el preludio de un nuevo orden mundial, un orden donde la superpotencia económica ya no tiene la última palabra. Y la forma en que este país ha sobrevivido revelará las verdades sobre cómo funcionan realmente las sanciones, el comercio de petróleo y el poder en el siglo XXI. Ustedes están a punto de entender por qué este pequeño rincón del Caribe es el espejo donde se refleja el futuro del mundo. Planteamiento y contexto. Para entender la resistencia de Venezuela, debemos retroceder a la base de su poder y la naturaleza de su confrontación. Venezuela posee las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta. Este hecho, por sí solo, la convierte en un actor geopolítico, sin importar su ideología o su tamaño económico. La historia de Venezuela es, de muchas maneras, la historia de la codicia por ese recurso. Cuando un gobierno decide desafiar el orden hegemónico y lo hace con el control de tal cantidad de oro negro, la respuesta del hegemón es siempre la misma: estrangulamiento económico. Desde la década de 2010 y especialmente desde 2017, la política de sanciones contra Venezuela se convirtió en un manual de máxima presión: bloquear el acceso al sistema financiero internacional, prohibir la venta de petróleo a mercados clave, congelar activos. El objetivo era simple: crear tanto sufrimiento económico que el pueblo se levantara y derrocara al gobierno. Aquí entra la verdad profunda y brutal sobre la naturaleza humana y la economía. La coerción económica extrema no siempre produce el resultado político deseado, sino que obliga a una innovación radical de supervivencia. En lugar de colapsar bajo la presión, la nación sancionada se ve forzada a buscar rutas comerciales alternativas, sistemas financieros paralelos y nuevos socios dispuestos a desafiar al sancionador. Es la ley de la física económica. Toda acción genera una reacción opuesta e igual de fuerte. Anticipamos la revelación. Lo que los estrategas en Washington no previeron es que al desconectar a Venezuela del dólar, le dieron una razón poderosa para conectarse al mundo de los no dólares. Abrieron la puerta a China, Rusia, Irán y crucialmente al mundo de la evasión financiera sofisticada. El caso de Venezuela es una advertencia para todos. Las sanciones son un arma de doble filo que, cuando se usan en exceso, cortan la mano del tirador, erosionando el propio poder que se intenta proyectar. Prepárense para ver cómo la necesidad se convierte en el motor de la reestructuración global. Desarrollo con ejemplos ilustrativos. La supervivencia de Venezuela no es un milagro ideológico, es un testimonio de la plasticidad del capitalismo, de la periferia y la desesperación de los actores secundarios por evitar la influencia hegemónica. Veamos tres situaciones que ilustran cómo se ha manifestado este patrón de resistencia. Ejemplo 1. El flota fantasma y el comercio de petróleo.
El petróleo venezolano está fuertemente sancionado. Ninguna gran aseguradora occidental ni buque petrolero que quiera mantener su acceso a puertos de EU o Europa debería transportarlo. Sin embargo, el petróleo sigue fluyendo. ¿Cómo? A través de lo que se conoce como la flota fantasma. Son cientos de buques antiguos, mal mantenidos, que apagan sus transpondedores de seguimiento ICE por semanas o meses, cambian de nombre en alta mar y realizan transferencias de carga de buque a buque STS en aguas internacionales. Estos buques operan con seguros rusos, chinos o no occidentales y transportan el crudo a compradores asiáticos, principalmente China, que lo refina y lo vende. Es un sistema de evasión a gran escala, un mercado negro legalizado por la necesidad estatal. Este ejemplo demuestra que cuando el precio del petróleo es lo suficientemente bajo o la necesidad de comercio es lo suficientemente alta, la ley del hegemón se vuelve irrelevante frente a la ley de la oferta y la demanda global. Ejemplo 2. La deuda y la desconexión del dólar. El país tiene miles de millones de dólares en deuda. Las sanciones hacen imposible usar el sistema bancario global para pagarla o reestructurarla. En lugar de colapsar, se ha profundizado la dependencia y el swap de divisas con China y Rusia. Los préstamos de China a Venezuela ya no se pagan estrictamente en dólares, sino que se liquidan mediante el envío de petróleo. Esto crea un circuito económico cerrado y autosuficiente. China asegura el suministro energético que necesita y Venezuela asegura el capital que necesita, todo sin que un solo dólar pase por las manos de Wall Street. Este es el modelo de economía de trueque moderno a escala macro. Una vez más, la sanción solo aceleró la desdolarización del comercio bilateral. Ejemplo 3. El oro congelado y el comercio clandestino. Venezuela tiene miles de millones de dólares en reservas de oro depositadas en bancos occidentales como el Banco de Inglaterra, que han sido congeladas por las sanciones. Este robo económico directo a ojos de muchos en el sur global solo sirve para profundizar la desconfianza en el sistema financiero occidental. La respuesta venezolana ha sido vender oro extraído localmente a otros países no alineados, como Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Este oro se mueve en aviones, a menudo en secreto, a cambio de bienes esenciales y divisas fuertes. El metal precioso, no el papel fiduciario, se convierte en la herramienta principal de comercio internacional. Es una vuelta a un sistema predólar forzada por la desesperación, pero financiada por la riqueza mineral. Estos patrones son inconfundibles. La presión occidental, en lugar de doblegar al país, lo ha forzado a integrar un sistema económico paralelo y altamente resistente, conectado a la creciente órbita de los BRICS y otras naciones no alineadas. La pregunta retórica que deben plantearse es crucial. Si el país con las mayores reservas de petróleo puede encontrar caminos para eludir el dólar y seguir comerciando, ¿qué tan poderosa es realmente la hegemonía estadounidense a largo plazo? Presentación de verdades o principios clave. La resistencia venezolana no es un caso particular, sino la manifestación de principios universales que están reescribiendo las reglas de la geopolítica económica. Verdad clave 1. Las sanciones generan autonomía, no sumisión. La suposición detrás de las sanciones es que el país objetivo es una isla indefensa que morirá de hambre si se le corta el suministro de Occidente. La realidad es que el mundo es multipolar. Cuando se sanciona a un país con grandes recursos, la sanción se convierte en un estímulo para la creación de un mercado alternativo. El petróleo venezolano, que no puede ir a EU, tiene que ir a alguna parte, y la demanda china siempre está presente. La sanción simplemente transfiere
la renta económica del intermediario occidental al intermediario asiático. Lejos de someter a Venezuela, la presión la ha forzado a reorientar sus cadenas de suministro hacia el este y el sur global, haciendo que su economía sea progresivamente inmune a la influencia de Washington. El resultado final es la autonomía de los sancionados, financiada por los propios recursos que Occidente busca controlar. Verdad clave 2. El precio de la soberanía es la inflación, el contrato social sancionado. La supervivencia del país a la presión extrema se paga con un costo social monumental, la hiperinflación y la devaluación de la moneda local. El gobierno, al no poder acceder a capital occidental y teniendo que financiar sus operaciones a través de la impresión de dinero o la venta de recursos a precios de descuento, transfiere la carga del asedio económico al ciudadano común. Esta es la verdad incómoda. La resistencia macroeconómica no implica bienestar microeconómico. El país se mantiene en pie a nivel geopolítico porque su base de recursos sigue siendo sólida, pero el costo interno es la destrucción del valor de la moneda y la subsistencia. Sin embargo, desde una perspectiva de poder estatal, el contrato social bajo asedio cambia. La prioridad pasa de la prosperidad individual a la supervivencia nacional. Para el estratega en Caracas, el país resiste mientras no caiga el gobierno, sin importar el sacrificio económico del individuo. Verdad clave 3. El petrodólar muestra sus primeras grietas irreparables. El caso de Venezuela, sumado a Irán y Rusia, es la prueba de fuego de la desdolarización. El sistema del petrodólar, donde el petróleo se vende exclusivamente en dólares, es la columna vertebral de la hegemonía estadounidense. Cuando los países sancionados encuentran compradores masivos como China, que están dispuestos a pagar en yuanes o en una canasta de monedas, o mediante swap directo petróleo por maquinaria, petróleo por pago de deuda, el petrodólar pierde su cualidad de ser necesario. La lección de Venezuela es que el petróleo es un activo tan estratégico que los países compradores están dispuestos a correr el riesgo de desafiar al dólar para asegurar el suministro. Esta fisura, aunque pequeña, es irreparable. Cada barril de petróleo venezolano vendido por fuera del sistema del dólar es un clavo más en el ataúd de la supremacía monetaria total. La incomodidad es darnos cuenta de que la piedra angular de nuestro sistema financiero está siendo minada por los mismos a quienes intentamos doblegar. Verdad clave 4. El silencio de Wall Street es la confusión de la élite. La élite financiera de Wall Street, la banca internacional y los think tanks occidentales están en una profunda negación. Su modelo de poder se basa en la idea de que la economía se rige por la racionalidad occidental. Venezuela es irracional para ellos. Es un gobierno que ha priorizado la soberanía política sobre la eficiencia económica de estilo occidental y que ha sobrevivido a un castigo que, según sus modelos, debería haberlo aniquilado. El silencio no es ignorancia, es la incapacidad de sus modelos para explicar la realidad. Su dogma es que el capitalismo solo puede prosperar bajo sus reglas. La existencia de Venezuela, comerciando en el mercado negro legalizado con el bloque BRICS, es una refutación viva de ese dogma. Es el principio del fin de la ilusión de un mundo donde solo hay un camino económico, protocolo o método para aplicar la enseñanza. La supervivencia venezolana nos da un manual de cómo funciona la resistencia económica en el siglo XXI. Usted no es un Estado-nación, pero puede aplicar estos principios de autonomía en su vida personal y financiera para protegerse de la inestabilidad global. Paso 1. La diversificación radical del riesgo de divisa, el principio de la flota, fantasma personal. Si un Estado sancionado no confía en una sola moneda, usted tampoco debería hacerlo. Evite la dependencia total del dólar
o de una moneda fiat local. Diversifique fuera del sistema bancario tradicional. Mantenga una porción significativa de sus ahorros en activos que no puedan ser congelados, sancionados o devaluados por una decisión política. Activos de reserva genuinos. El oro físico, como el que usa Venezuela, o activos digitales descentralizados como Bitcoin, que no tienen emisor central ni autoridad sancionadora, son su flota fantasma personal. Estos activos le permiten comerciar o preservar valor fuera del control directo de su gobierno o de la banca occidental. Paso 2. Construir cadenas de suministro personales descentralizadas. El país sobrevivió buscando socios comerciales fuera de la influencia de Usted debe hacer lo mismo con sus fuentes de ingresos y oportunidades. Ingreso múltiple y global. No dependa de una sola fuente de ingreso atada a un único sector o a la salud económica de una sola nación. Busque generar ingresos pasivos o activos en monedas diferentes al dólar o su moneda local y orientados a mercados con diferente ciclo económico, Asia, Europa del Este. Habilidades esenciales y tangibles. Al igual que el oro, las habilidades que no dependen de la burbuja financiera, e.g., programación, ingeniería, artesanía, oficios esenciales, producción de alimentos, se vuelven más valiosas en una crisis. Paso 3. Liquidar la deuda del sistema hegemónico. La deuda es el mecanismo por el cual el sistema financiero global lo mantiene cautivo. Venezuela, al pagar su deuda con petróleo, se libera del yugo de la banca occidental, prioridad absoluta a la eliminación de deuda de consumo. La deuda con tarjetas de crédito y préstamos personales es un impuesto a su soberanía personal. En un entorno de inflación inducida por la crisis, el valor real de esa deuda se mantiene, mientras que su poder adquisitivo cae. Libérese de las ataduras lo antes posible. Paso 4. Soberanía de la información, fin de la ilusión. El mayor activo de Venezuela es la coordinación de sus aliados no occidentales. Su mayor activo es su capacidad para ver el panorama completo. Lea la prensa económica china y rusa, estudie las narrativas del sur global, deje de consumir exclusivamente noticias que explican el mundo desde la óptica de Washington o Londres. La supervivencia requiere ver el mundo como realmente es, no como nos gustaría que fuera. Contraargumentos y desactivación de objeciones. Es natural que surjan dudas ante la idea de un sistema financiero global fracturado. Objeción común 1. Venezuela es un caso especial con petróleo. Mi país no tiene ese recurso. El recurso no es lo que crea la resistencia, es la demanda global del recurso. Su recurso personal son sus habilidades y su capital. Si usted diversifica sus habilidades hacia áreas de alta demanda global, ciberseguridad, energías renovables, manufactura especializada, usted se vuelve tan esencial para la economía global como el petróleo venezolano lo es para China. La ley de la oferta y la demanda trasciende la geografía. Objeción común 2. Los sistemas alternativos yuan-oro son demasiado volátiles e inestables. La volatilidad del oro o de otra divisa no es el riesgo principal. El riesgo principal es la devaluación planificada y sistemática de la moneda hegemónica para financiar déficits masivos. La volatilidad a menudo es el precio que se paga por la ausencia de un control político centralizado. Entre la certidumbre de la devaluación y la volatilidad con potencial de preservación de valor, la elección estratégica es clara para la supervivencia a largo plazo. Objeción común 3. Si sigo estos pasos, me convierto en un paranoico. Esto no es paranoia, es proactividad racional. El sistema financiero global está en una transición violenta, forzada por el uso de sanciones como arma de guerra. Adoptar una postura de autonomía y diversificación
no es temer al futuro, es la decisión más inteligente para un individuo en un mundo donde las reglas del juego están siendo reescritas por grandes poderes que no tienen en cuenta su bienestar. Es la diferencia entre ser un peón en el tablero y ser el jugador que ve 3 movimientos por delante. Cierre motivacional y llamado a la acción. Venezuela, a pesar de todo el peso del poder occidental, se mantiene en pie. Su supervivencia es un faro que ilumina el camino hacia un futuro multipolar, un futuro donde el control y la coerción económica tienen límites estrictos. El precio de ignorar esta verdad es alto. Significa seguir siendo un rehén pasivo de un sistema que se está desmantelando por sus propias contradicciones internas. Significa ver cómo sus ahorros se evaporan mientras la élite busca nuevas formas de financiar sus guerras económicas. Usted tiene el conocimiento, sabe que las alianzas se reconfiguran, que el petróleo fluye a pesar de las prohibiciones y que el miedo al hegemón se está desvaneciendo. La decisión es crucial. ¿Continuará creyendo en el cuento de hadas de la estabilidad eterna del dólar o adoptará la estrategia de supervivencia radical que le dará autonomía y soberanía financiera? El momento de actuar es ahora. Si esta perspectiva ha cambiado su visión sobre el poder y el dinero, tiene la obligación de compartirla. Comparta este análisis para despertar a quienes aún están dormidos en la ilusión. Comente abajo su estrategia de diversificación para unirse a la conversación de la autonomía y síguenos para recibir la verdad sin filtros sobre el colapso del viejo orden económico. El poder de ser intocable comienza con la soberanía de su mente y su dinero.